Un héroe extranjero. Capítulo 20. Entre los rascacielos de Nueva York, un héroe que había empezado a crecer en popularidad sobrevolaba a una velocidad prudente a altas horas de la noche. Con sus habilidades telequinéticas, había envuelto su cuerpo en esta para impulsarse por los cielos a velocidades que superaban las 100 millas por hora. Su nombre había empezado a tomar más relevancia en estos meses, cuando había frustrado un asalto a un banco local en las afueras de Michigan. El entrenamiento proporcionado por el gobierno hacia él y su grupo de superhéroes había logrado cultivar superhéroes funcionales. Sin embargo, los contratos, los medios y la prensa habían causado la disminución de sus actividades en el país. Nova llamando a la base, ¿cómo va todo con la patrulla? Nova, el tercer héroe que sobrevolaba el cielo, preguntó a su equipo de inteligencia que se encargaba de conectar a su grupo. Oráculo su disposición. Oráculo, una oficial militar que se había retirado por un impacto de bala en su columna, era la encargada de la inteligencia del grupo. Su nombre en clave era Oráculo, un nombre al que tuvo que acostumbrarse independientemente de lo que pensaba al respecto. ¿Cuál es la posición de los miembros restantes? Nova preguntó. Se encuentra en una convención de cómics, se encuentra en un caso con la policía de Luisiana, y no está actualmente disponible. Ella había respondido. Nova asintió para sí mismo. Su grupo de héroes era algo diferente a los que habían en la nación. No eran actores, al menos, actuar restaba en la última línea de sus listas de habilidades. Su grupo se expandía a cada rincón de los Estados Unidos, prestando sus servicios a los departamentos de policía gracias a un comunicado del Congreso como respuesta a las protestas masivas del país, deseando la entrada del héroe Yokaju a suelo norteamericano. Fueron capacitados por el ejército para ser los héroes más destacados en el país, logrando una buena reputación de ser nombrados como superhéroes reales. Si bien no pudieron igualar las hazañas astronómicas mostrados por Yokaju, esperaban que con el tiempo pudieran desplazar la necesidad del pueblo con sus presencias para evitar que aquel héroe todopoderoso sobrevolara en el cielo norteamericano. ¿Aún no ha vuelto de su luna de miel?, cuestionó con molestia. Ya va por 2 meses seguidos. Eso último le había sorprendido, pues era la primera vez que actuaba de esta manera. Tiene algunos problemas en el paraíso. Se enteró que aparentemente, sus hijos no son suyos. Está sobrellevando todo y la junta decidió darle un tiempo para que vaya a terapia. Oráculo explicaba, sorprendiendo a Nova. Oh, qué lástima. Nova deseaba no estar en el lugar de su amigo, esperaba tener tiempo después de su servicio para ir a visitar su compañero. Fue prudente decirme esto. No hay problemas, ella dijo de manera relajada. De todos modos, él quería que supieras esto. Tras decir esto, continuó. Escuché que del coronel Phillips que el Pentágono estaba trabajando en un arma excepcional en conjunto con la CIA, ¿puedes creerlo? Ella dijo emocionada. El proyecto Centinela. Nova estaba al tanto del gran proyecto que mantenían en secreto total. Un proyecto que tenía la finalidad de acabar con el héroe Yokaju, como también Homelander o cualquier otro héroe, en caso de que estos se desviaran del camino. Este último estaba descarrilado, pero al menos tenían el control sobre él por su inestabilidad mental, cosa que el primero no tenía y agradecían por eso. Solo Dios se apiadaría de la humanidad si un ser capaz de crear agujeros negros se volviera un desquiciado mental. Sí, el proyecto Centinela. Escuché que los altos mandos habían logrado recuperar una tecnología clave para la elaboración del proyecto. Están completamente concentrados en terminar el primer prototipo para el año que viene. Oráculo parecía extasiada por lo que decía, esperando que esto fuera posible. El supertraje de Suárez, Nova pensó, sin tener que sumar 2 y 2 para darse cuenta de la situación desfavorable en la que se encontraba su país tras realizar tal habilidad. Esperaban no tener ningún tipo de confrontación con el héroe Yokaju, ya que todo el mundo conocía la buena relación que tanto el empresario Suárez y Yokaju tenían. Pero si esto pasaba, Homelander estaba allí para hacerle frente. Será mejor que no hables más sobre eso, recuerda que toda nuestra comunicación puede ser filtrada. Bien. Oráculo se burló, pero no habló al respecto. Ella sabía que Nova tenía razón. ¿Alguna especie de incomodidad? ¿Sientes los síntomas de deterioro? Ella preguntó, esta vez preocupada por Nova. No en esta semana. Nova respondió, mientras seguía sobrevolando Nueva York. Mis poderes siguen en un buen funcionamiento, y los síntomas de decaimiento han tardado en aparecer. Nova en algún momento no fue un superhumano. En el pasado, fue un soldado que había caído en batalla, quedando parapléjico desde el cuello hasta abajo.
Su vida era una miseria constante, sumándole el hecho de vivir en un país que trataba muy mal a sus combatientes. A menudo se lamentaba haber ido al Oriente para luchar en una guerra que ni siquiera pudieron ganar, en una operación que había terminado en un completo fracaso, con la muerte de sus camaradas y su incapacidad completa de sus funciones motoras. Él, Wilson Cummings, había pensado en más de una ocasión el suicidio, en algunas ocasiones casi lográndolo, hasta que un día, habían llegado a su puerta los mismos que se habían deshecho de él como preservativo usado. Entonces había conocido el proyecto Prometeo, una respuesta del gobierno para arrebatar la opinión del público de Vogue con el fin de deshacerse de tal empresa internacional. Se le habían ofrecido volver a moverse a cambio de servir a la nación como un héroe bajo la dirección y el control del gobierno estadounidense. Wilson aceptó de inmediato, sin arrepentirse de sus actos y decisiones. No le gustaba el hecho de que volvería a ser usado por el gobierno, pero la oportunidad de levantarse de una maldita silla había vuelto la propuesta irresistible. Entonces, había sido dopado con un suero, una droga, una sustancia dorada que le había otorgado la oportunidad de recuperarse de su estado de parapléjico y el desarrollo de una superhabilidad. Incluso su cuerpo había sufrido un cambio tan drástico que parecía adolescente otra vez, al igual que sus demás compañeros. Según los datos que había logrado recopilar Oráculo, el suero de Prometeo era un derivado de un suero súper secreto que solo la élite de los países y la alta burguesía parecía ser capaz de obtener, llamado el compuesto V. No se sabía nada al respecto sobre el compuesto, pero según tenía entendido, el suero de Prometeo había sido un suero que permitió los beneficios del compuesto V en un estado diluido, alterado de tal manera que permitiera el desarrollo de superpoderes. Sin embargo, esto no estaba exento de problemas y efectos secundarios. Entre los efectos estaba el desvanecimiento de los superpoderes en caso de enfermedades, el decaimiento de sus células que lo condenaba a estar bajo tratamiento una vez al mes para evitar morir, y lo peor, la reducción de su vida útil a la mitad ante el constante desgaste de sus células. Pues de alguna manera el suero drenaba sus energías para poder mantenerse activo. Sin embargo, era un producto en desarrollo que le permitiría vivir una mejor vida. Prefería morir a sus 40 años que vivir 80 en una maldita silla sin siquiera poder limpiarse el culo. Recuerda pasar en una semana hacia la base, para que te implanten una nueva dosis del tratamiento, ¿ok? Ella pidió, mientras Nova solo asentía. Había escuchado los disparos en unas cuadras, llamando su atención. Te tengo que dejar, la acción me llama. Dijo, sonriendo. Entiendo, héroe, cuídate y no dejes que te disparen en el trasero. A toda velocidad, bajó hacia el callejón y sin pensarlo dos veces, empezó a luchar contra los malhechores. Era lo mejor que le había pasado en su vida, volver a sentir la adrenalina dentro de su cuerpo. Dentro de la gran oficina de reuniones de Suárez Industry, un grupo de militares encargados de la seguridad nacional se encontraban frente a Daniel. Todos, estoicos ante la mirada seria del genio, no sabían la razón del por qué les había sido requerido su asistencia. Por otra parte, el presidente mismo había pedido que acudieran al llamado del genio. Ciertamente es una pena lo que ha pasado. Robaron el traje prototipo con el cual nuestro proyecto espacial saldría a flote en unos cuantos años. Daniel negó, mientras los generales negaban con la cabeza. El nuevo secretario de Defensa Manuel Armando Moss, negó con la cabeza y pasó su mano en su calva. Su barba recortado en un mostacho era muy pronunciado, pero sus ojos fríos mostraba el sadismo que tenía con sus enemigos, como la pasión que también tenía por su nación. Fue una de las razones por la cual Yokahu había solicitado su fuerza en el pasado cuando empezó a poner orden en el país a inicios de su aparición como héroe. Me hago responsable de lo sucedido, dijo, mientras sus puños se apretaban. Tenía tantos planes para aquel traje, pues estaba moviendo sus contactos con el fin de implementarlos en el ejército, dejar un legado de una fuerza superhumana a la disposición de la nación antes de su retiro. Sin embargo, lo que pasó, pasó. No estamos aquí para buscar responsables de lo sucedido, después de todo, los asaltantes de la operación habían sido superhumanos. No tomamos en cuenta dicha posibilidad por parte de nuestros adversarios. Daniel calmó la situación, no queriendo provocar una guerra de poder interno dentro del país por una ofensa como esta. México había quedado expuesto por un momento ante la debilidad de ser incapaces de lidiar con superhumanos, o eso fue lo que se había interpretado. Tenía en cuenta que en el momento que Yokahu desviara la mirada como lo que había pasado anteriormente, los buitres querían joderlos nuevamente y Daniel no permitiría una segunda vez. Señores, les tengo una propuesta, un símbolo, uno alternativo a Yokahu.
Si bien, estamos alegres por tener a un héroe tan icónico representándonos, no debemos olvidar que su persona solo responde a las necesidades del mundo, no precisamente a los intereses de México. Mientras Daniel plantaba su idea, los líderes militares mostraban interés, teniendo en cuenta un hecho como este. El secretario de Defensa Armando, dudaba de lo que decía Daniel con el cambio que había hecho el héroe Yokahu en comparación del resto del mundo, sabiendo la participación que este tenía sobre el control del país en la oscuridad. Sin embargo, este podía ver una oportunidad de cabrear a la ONU y por extensión a su vecino fronterizo hegemónico, y eso le gustaba. Señores, Daniel le presentó en la pantalla una especie de tabla flotante a los presentes. Es tiempo de que México tenga su propio Soldier Boy. Le presentó a la tabla de poder, un proyecto de vanguardia secreto en el que había estado trabajando. Pensaba en que no era conveniente mostrar tal tecnología al público, pero, con lo que ha pasado hoy, es necesario que el secretario de Defensa muestre sus músculos al mundo. Tras decir estas palabras, el secretario de Defensa no pudo evitar sonreír. Pero, para el uso de esta tecnología es necesario algunas condiciones. Base Aérea de México, Santa Lucía. El piloto oficial Armando Espinosa se encontraba sentado en la oficina de su superior, esperando a que se debía esta reunión. Se le había interrumpido sus vacaciones con su familia y su hija para poder asistir a una reunión que había sido ordenado por el secretario de Defensa mismo. Dios sabía que cómo se sentía su pequeña, y lo enojada que estaba su esposa, pues el tiempo que pasaba con ellos no era tanto y por lo general, la Agencia Federal de Asuntos Internacionales siempre presidía de sus servicios de manera constante. La mayoría de los trabajadores en aquel departamento de alguna manera u otra habían tenido contacto con el héroe Yokahu, y él no estaba exento. Después de todo, este le había salvado de una muerte segura tras haber presentado fallos por el sistema defectuoso que había sido incorporado. Todos sabían que Bout America vendía armas y equipo militar defectuoso, pero el más barato del mercado. En aquel entonces, México no era más que un criadero de narcos y colaboradores con los mismos. Luego había sido reclutado de la agencia, que por lo general utilizaban la base de Santa Lucía para su desplazamiento a cualquier parte del mundo. Muy pronto tendría que volar hacia Japón y había estado aprovechando cada momento con su familia, pues sabía que no volvería por mucho tiempo. Al menos ese fue el plan, hasta esta mañana. ¿Qué demonios pasó ahora?, pensó, reflexionando del posible llamado. Especuló por un tiempo, pero cayó en la conclusión de que solo su superior le diría de qué trataba todo esto. La puerta se había abierto, entrando su superior. Este se levantó y mostró su respeto, como lo estipulaba el decoro. Señor, buenos días, señor. Armando saludó, con sus manos en alto al lado de su ceja por unos segundos. Buenos días a ti también, Espinosa. Su superior se secó la frente del sudor, mientras su sonrisa no dejaba de estropear el ambiente serio. No esperó más y le habló. Sé que estabas de vacaciones, y lamento que tengamos que interrumpir tu tiempo de calidad con tu familia, de veras lo entiendo, hijo. Pero el deber llama, ninguno de nosotros debemos negarnos a ese llamado, es nuestro juramento después de todo. Las palabras de su superior echaron sal a la herida, pero no lo demostró. Sin embargo, la razón del por qué fuiste llamado, fue porque fuiste elegido para algo que incluso es más grande que yo. Hijo, harás historia. Armando se sorprendió, no esperando tener ese nivel prioridad. ¿Para qué había sido elegido? ¿De qué trata todo esto?, preguntó. Aún no tengo la autorización ni la información sobre el proyecto. Pero sé que está relacionado con el genio de Suárez. Todo puede pasar con ese muchacho. Dijo, pero en un tono serio, miró fijamente a Armando. Sin embargo, hijo, tengo que preguntarte algo. Armando se puso serio, esperando la pregunta. Parecía ser muy hijo, ¿qué tan bueno eres surfeando? Ante la pregunta, la compostura de Armando se deshizo. Ah,